dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Oh, oh, oh. Oh, oh. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran, yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Oh, oh, oh. Oh, oh. Eres la fuerza que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, mi vida has cambiado, salvado hoy. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar.
culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Dilo. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, grítalo. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Presento mis saludos a todos ustedes, hermanos, amigos, parientes, confiando que el Dios del cielo, que está con nosotros y que nunca nos ha dejado ni nos dejará, hoy nos acompaña y está respaldándonos en este momento en la presentación de su palabra. Mis saludos, no solamente a nivel personal, a nivel de mi esposa Gladys, mis hijos, nietas. Ese saludo a nombre también de los ancianos de la iglesia, los diáconos, los demás hermanos que están al frente dando los ministerios y todos los que sirven y apoyan esta obra de la Iglesia Centro Evangélico. Saludos a todos ustedes. Que la paz de Dios les acompañe y les respalde siempre. Les invito a que oremos a Dios y al invocar su nombre tenemos la certeza de que estamos hablando con aquel que sostiene el universo. Padre, te damos gracias, te bendecimos, reconocemos que tú eres bueno, que para siempre eres misericordioso, que tú estás con nosotros,
que en ti tenemos todo el fundamento, toda la gracia, de ti viene toda buena dádiva y de ti viene la vida y todo lo que ella representa, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo esté guiándonos, rogamos que tú recibas gloria, recibe tú, Señor, toda complacencia y ayúdanos para servirte y para hacer todas las cosas como bien quieres tú y en la manera en que tu bendición llegue a cada persona. Gracias te damos una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que, aunque no nos estamos reuniendo usualmente en el templo, como ha sido siempre la práctica, pero ahí donde habemos 2 o 3. Si tú estás con una persona, puede ser tu esposa, puede ser tu hijo, en fin, con quien quiera que estés, tú mantenga esa comunión con el Dios del cielo, únase mientras escucha estas palabras a esa unidad del Espíritu para que Dios continúe bendiciendo donde quiera que haya 2 o 3 personas congregadas en ese precioso nombre de Jesús. Dios envíe bendición, Dios haga manifestación de su Espíritu Santo y nos dé sabiduría. Dios te guarde y te ayude. En esta mañana quiero resaltar el hecho de que todo lo que tiene importancia debe tener un fundamento. Y la vida del cristiano y los propósitos de Dios tiene fundamento, tiene cimiento, tiene apoyo, tiene donde generarse ese soporte que podemos entender como aquella cimentación que permite construir, edificar y avanzar en el cumplimiento del propósito de Dios en cada vida y en la obra del Señor y en todo lo que Él tenga a bien. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19, 2 Timoteo 2, 19 dice así la palabra: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Repito la cita bíblica de 2 Timoteo 2, 19. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso nos dice la palabra. Eso está claramente explícito. Y eso debe ser algo en lo cual cada uno de nosotros los seres humanos, a quienes Dios nos permite la existencia en la tierra, tenemos que tener en cuenta que eso no tiene variable, es así, así fue y así será. Lo que Dios hace y el trato con Dios y lo que tiene que ver con nosotros en particular tiene fundamento. Y dice la Biblia, está firme, eso no tiene cambio, es inmutable. Y ese fundamento de Dios tiene 2 aspectos que se unen, diciendo que conoce el Señor a los que son suyos. Y la segunda parte de este mismo sello dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En estos días no es raro que una persona invoque el nombre de Cristo. Estamos viendo todo lo que nos aqueja, todas las noticias, todo tipo de información que nos llega. Evidentemente no deja de tocarnos, pero a los cristianos no nos mueve el piso porque tenemos un fundamento, porque ese piso nuestro, ese fundamento nuestro está firme y está sellado por el Dios del cielo. Y en esta afirmación bíblica dice que el Señor conoce. Preciosa expresión. Conoce el Señor a los que son suyos. Si algo es grande y maravillosamente revelado en la Biblia, la palabra de Dios, es que Dios conoce todas las cosas y no hay nada oculto ante esos ojos de Dios, ante el conocimiento de Dios. Dios conoce todas las cosas. Y entre tantas cosas que Dios conoce, Él conoce quiénes son suyos. ¿Quién es aquella persona que ha tenido una entrega genuina a Jesucristo?
¿Quién es aquella persona que se ha rendido incondicionalmente a ese maravilloso Señor y Salvador nuestro? ¿Quién es aquella persona que ha reconocido la cobertura que Dios pone a nosotros de la sangre del Cordero, la sangre de Jesús de Nazaret? El Señor conoce quiénes son los que están sellados con el Espíritu Santo. Porque dice la Escritura, de que creíste fuiste sellado. Si usted ha creído realmente en el Cristo bíblico, el Cristo de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios, ese que es perfectamente presentado en la Biblia, aquel que nació en Belén, se crió en Nazaret, vivió una vida plena, sin pecado, una vida en completo cumplimiento del propósito del Padre Celestial que le había enviado, que mostró milagros, señales, prodigios, todo lo que evidenció su autoridad y la palabra, la enseñanza, la doctrina y el ejemplo que él marcó, todo su vivir y todo su quehacer. Eso tiene que ser valorado, porque es Jesús la provisión del Padre Celestial, y él mismo se presentó como la propiciación por nuestros pecados. Y usted y yo y todos los que somos pecadores hemos tenido que poner nuestros ojos en Jesús, y mediante el sacrificio que él realizó en la cruz del Calvario, nosotros los pecadores somos perdonados, y con Cristo volvemos a la comunión con el Padre Celestial. En Cristo tenemos la preciosa oportunidad de llegar a la plena relación y comunión con el Padre Celestial, porque por la sangre de Jesús y su sacrificio nuestros pecados son borrados cuando hemos puesto la fe en Jesús. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y habiendo creído en Jesús, el Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios. Y Él es las arras del Espíritu, sabiendo que de Dios tenemos mucho más. Pero es la primera evidencia de la que son las bendiciones que trascienden a la eternidad, y aquellas que nos acompañarán eternamente con el Señor, y que desde acá el Señor ya comenzó a darnos. Entonces, los que son de Él, los que son suyos, Dios los conoce. Esta es la razón por la cual ante aquel juicio muchos dirán: Señor, en tu nombre hicimos tal y cuales cosas. Y Él les responderá: apartados de mí, yo no os conozco. Qué bonito que tú y yo tengamos hoy la certeza que el Señor nos conoce. Eso es un fundamento importante. En la medida que somos entendidos, comprendemos que el Señor está viendo todo lo que hacemos. El Señor conoce todo lo que pensamos. El Señor conoce nuestras motivaciones más profundas. De Él no está oculto nada, absolutamente nada de nuestro ser. El pasado, el presente, aún el futuro, el Señor tiene entendimiento de aquellas cosas. Y todas las cosas están descubiertas, desnudas, ante aquel que un día tendremos que dar cuentas. Entonces, esto es fundamental en la vida cristiana. El Señor conoce a los que son suyos. Usted y yo, cada cristiano, tenemos que tener la certeza que de veras nos hemos entregado a Jesús. De veras hemos reconocido su señorío en nuestras vidas. De veras, y no ante la apariencia humana, sino ante el mismo Dios que nos conoce, tener la seguridad: sí, Señor, yo soy tuyo. Porque usted sabe si usted realmente se ha entregado a Jesús o no ha sido así. Porque uno puede guardar una apariencia, aún una apariencia de piedad. Puede hasta impresionar a las personas, pero a Dios no le impresiona ninguna cosa, porque Él conoce con exactitud esta realidad. Y eso, lejos de producirnos una incomodidad, debe producirnos una preciosa satisfacción, porque estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Estamos bajo la gracia de Dios. Sabemos que por ninguno de nuestros méritos vamos a alcanzar el favor de Dios, porque es la pura gracia de Dios la que nos cubre. Y esa gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, para vivir aquí en la tierra, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente.
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aquel que se dio por nosotros. Así está escrito en Tito capítulo 2, versículo 11. Y bien está dicho, hay ese sello, conoce el Señor a los que son suyos. Qué bonito saber y tener la certeza de que esto es un hecho que se cumple en usted. Todo aquel que me está escuchando, que está viendo esta transmisión. Nuestro mayor anhelo como cristiano, y eso no lo tengo yo en mi corazón solamente, sino todo aquel que es de Cristo. Anhelamos que muchas más personas sean del Señor, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en estos días, que no es raro que una persona invoque el nombre de Cristo, qué bonito que lo hagamos como personas que somos de Él. Que si queremos la respuesta, las bendiciones, la ayuda de Dios, que evidentemente Él quiere darnos, también estamos dispuestos a reconocer quién es Él y qué es aquello que Dios quiere que tengamos, que trasciende por encima de cualquier otra cosa que podría ser de mero interés humano. Él tiene un interés mucho más alto, a la par que quiere darnos las cosas que necesitamos. Claro que sí, nunca el Señor está en contra de ese hecho, pero Él quiere que recibamos el don más grande, la dádiva mayor, que representa la obra perfecta de Jesús en la cruz, que garantiza no solamente la vida en Cristo aquí, sino la eternidad con el Señor. Conoce el Señor a los que son suyos, dice la palabra, y añade, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cuando tomamos en nuestra boca el nombre de Cristo, cuando invocamos el nombre de Cristo y pedimos en su nombre, así está escrito. Pero a la par que Dios quiere escuchar nuestras oraciones, está atento a nuestras súplicas, Él está atento a nuestras necesidades, y bien hacemos en llevarla delante de Él, todas nuestras caras y problemas, que Él así lo ha dicho: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así está escrito, y Él cumple esa palabra. Pero interesante que Dios dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En la misma medida que tenemos interés que Dios nos dé respuestas, que veamos su bendición en la familia, en la esposa, el esposo, en el hijo, en los padres, en los hermanos, en los parientes, en los amigos, en los negocios. Queremos la bendición de Dios en tantas cosas, en nuestra salud, etcétera, y lo invocamos. Dios está esperando que nosotros nos apartemos de iniquidad, aquellas cosas que ofenden la santidad de Dios, aquellas cosas que ofenden, que son pecados ante los ojos de Dios, que cruza la línea que Dios ha establecido, que no apunta debidamente en el blanco donde debemos apuntar con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestros motivos y nuestras acciones. Apártese de iniquidad, lo que significa la renuncia del pecado, dejar aquellas cosas que no le agradan a Dios, para tener la dicha de una vida plena en el Espíritu Santo, la vida que Jesús quiere que vivamos como verdaderos hijos de Dios, como auténticos siervos de Él, parte de esta familia preciosa, a quien Dios nos bendice. Claro que nos bendice, porque su misericordia va mucho más allá de nuestras condiciones, y sí nos bendice, pero Él anhela, para que la bendición sea más profunda y mayor alcance, que nos apartemos de iniquidad. Y ese fundamento en tu vida, en nuestras vidas, eso genera una evidencia, y eso es lo que la gente puede ver en nosotros, para que seamos como cartas abiertas, leídas por los hombres, porque no hacemos las cosas para que nos vean, pero evidentemente aquel que invoca el nombre del Señor y tiene la práctica de apartarse de iniquidad, es más, que cuando invoca al Señor, lo invoca como el Cordero que quita nuestros pecados. Lo invoca con la certeza de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué maravillosa bendición! Cuando lo invocamos anhelando tener una vida llena del Espíritu Santo, para que nada contriste, nada estorbe ni apague el fuego del Espíritu Santo, evidentemente la vida puede ser edificada
y la obra de Dios puede ser edificada según el propósito que Dios ha establecido. En este área del fundamento que debemos tener en nuestras vidas, la Biblia resalta el amor. El amor es la virtud más preciosa con la cual el mismo Dios se identifica porque es parte de su propia esencia. Dios es amor. Su misma condición es el amor en su plenitud. Dios es amor. Y en el amor a Dios, e insisto una vez más, es la mejor forma de guardar la palabra de Dios. Porque si pretendemos guardar la palabra de Dios como una imposición legalista, si pretendemos guardar la palabra de Dios como una mera práctica religiosa, si pretendemos guardar la palabra de Dios en nuestras fuerzas, si pretendemos guardar la palabra de Dios con nuestros recursos humanos, si pretendemos guardar la palabra de Dios desde una práctica, una tradición, en fin, todo aquello que puede ser de pronto admirado, eso no resulta. Aun cuando tengamos las mejores intenciones, eso no resulta. Lo que realmente da resultado, evidencia el amor de Dios, que es el hecho de guardar la palabra. Se evidencia en el hecho de guardar la palabra, pero la evidencia se genera en la vivencia plena del amor de Dios. Jesús dijo, el que me ama es lo primero, el que me ama. Y si amamos a Dios, Él primero nos amó a nosotros. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y añade, eso está en Juan capítulo 14, versículo 23. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Maravilloso lo que la palabra de Dios nos afirma. Jesús lo dice, y hoy lo reafirmamos. Amando a Jesús, el guardar la palabra no es una carga. Guardar la palabra no se siente como un molde. Guardar la palabra no es algo que nos aplasta. Guardar la palabra surge entonces de una relación de amor, de una relación que es el mismo amor de Dios que fluye a través de nosotros y que retorna a Él mismo, y eso nos guía, nos capacita, nos prepara y nos da la posibilidad entonces sí de guardar su palabra. Versículo 24 de ese mismo capítulo 14 de Juan dice, el que no me ama no guarda mis palabras. El que no me ama no guarda mis palabras. Dios es amor, nos creó con amor, en su amor entregó a su Hijo amado Jesús, y por amor el mismo Jesús se entregó por nosotros. Y la relación del cristiano con Dios está fundamentada en el amor. Y en ese fundamento del amor de Dios se guarda la palabra. Y en ese mismo fundamento del amor de Dios, guardando la palabra, se realiza el cumplimiento entonces del propósito de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que la Biblia bien nos enseña. Dice en 1 de Juan capítulo 4, me permito leerlo aquí en la Biblia. 1 de Juan 4, versículos 7 al 11. Amados, preciosa expresión con que el apóstol Juan dirige sus palabras a los cristianos. Somos los amados, amados de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Los amados debemos reflejar en nuestra relación unos con otros el mismo amor de Dios. Por eso amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Una evidencia del nuevo nacimiento es la vivencia del amor de Dios para con Él y con el amor de Dios para todo aquel que también es del Señor, y aún para aquellos que están lejos del Señor, aunque sea cualquier circunstancia, no solamente como prójimos, sino aún como enemigos, podemos amar con el amor que el Señor nos ha dado. El que no ama
no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así como hablamos del hecho de que Dios nos conoce, interesante ahora reflejar y tener la experiencia de conocer a Dios. Es una interacción de conocimiento. Y dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De manera que el que conoce a Dios, ama. Es lo que la Biblia dice categóricamente. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, su unigénito Hijo, a Jesús. Lo envió al mundo para que vivamos por Él. Ahora la vida que tú y yo vivimos, ¿para quién la vivimos? Nos corresponde vivir para Él. Así como Él vivió en el cumplimiento de la voluntad de Dios, en la intención de bendecirnos a nosotros. Qué bonito poder honrarle a Él con nuestra vida. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que nos amó, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, en que Dios nos amó y envió a su Hijo en propiciación, como el pago por nuestros pecados. Él cubre nuestros pecados, perdona nuestros pecados, nos da la libertad de podernos acercar a Dios, poder ser agradable ante los ojos de Dios por la obra de Jesús, su sacrificio, su muerte en la cruz del Calvario. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahí tenemos el perdón que necesitamos. Él pagó por nuestros pecados. Y el versículo 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Qué palabra tan bonita, qué palabra tan preciosa. Al Dios que no vemos, pero que sí sabemos que nos ama, ese Dios que revela su grandeza, y entre lo grande de Dios que revela es su amor, ese amor te cubre. Tú y yo somos los amados de Dios. En esta hora es mi mayor complacencia, y sé que es la voluntad de Dios, que aun cuando estemos viendo circunstancias que no son nada fáciles, no dudemos por ningún momento del amor de Dios para con nosotros. No desperdiciemos la oportunidad de dar una manifestación del amor de Dios en favor de aquellos que están cerca a nosotros. No dudemos en tomar acciones que encaminen la manifestación del amor de Dios, porque el amor nunca es mera teoría. El amor es vida, se manifiesta en la forma en que vivimos, en la manera que actuamos, en la manera en que nos relacionamos, tanto con Dios en la comunión con Él, como la comunión unos con otros, en la proyección de bendición a las demás personas. En ese ámbito del amor de Dios, los cristianos estamos fundamentados, y en ese ámbito siendo conocidos por Dios y siendo personas que conocemos al Dios que se revela en la Biblia, que tenemos una experiencia personal con Él. Mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con Él. El Señor está con nosotros y en nosotros. El Padre, dice este texto, está también con nosotros, porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y estamos completos en Él. Y desde que hemos creído hemos sido sellados. La presencia del Espíritu Santo está con nosotros. La plenitud de ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está con nosotros. Y de Él tomamos de su amor. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En ese contexto de ser amados por Dios y amando a Dios, qué bonito que podamos involucrar más y más personas. La proclamación del Evangelio de Jesús es una evidencia del amor de Dios, porque en su amor Dios no quiere que ninguno perezca. Entonces hacemos la proyección de ese propósito, de ese amor de Dios, y ahí está. En la medida en que edificamos la vida del discípulo, estamos cumpliendo y manifestando el amor de Dios. En la manera que desarrollamos labores de servicio, teniendo en cuenta el que necesita, y si lo hacemos con la motivación correcta, que es en el amor, todo aquello le agrada al Señor.
Qué bonito que podamos siempre y para siempre ser gente que glorifica, exalta y complace al Dios del cielo. Conoce, Señor, los que son suyos, un sello imborrable. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Yo te invito a que invoques el nombre del Señor ahora. Y lo invocamos orando, lo invocamos hablándole a Él. Y podemos hacerlo porque Él nos da esa gracia. Pero no lo hacemos en nuestros méritos, en nuestros logros, en el nombre de Jesús. Teniendo en cuenta la persona y la obra de Jesús. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Reconocemos el amor tuyo tan perfecto, tan maravilloso. Reconocemos tu misericordia. Hoy, Señor, te agradecemos que nos amas. Tu palabra nos afirma que nada ni nadie nos podrá separar del amor que tenemos de ti para nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. No hay epidemia. No hay coronavirus. No hay ninguna de las formas de enfermedad ni de muerte que nos podrá separar de ti. Ni la misma vida, ni lo alto, ni lo sublime, ni ninguna cosa creada. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada ni nadie nos podrá separar del amor tuyo. Qué bueno que somos tus amados. Qué bueno que nos conoces. Y ayúdanos a tener siempre un corazón más abierto. Para no tener nada oculto delante de ti. No pretender tener nada oculto ante ti. Más bien abrir nuestros corazones. Abrir nuestra vida. Lo que haya que confesar se confiesa. Ya tú lo conoces. Pero exige de nosotros confesión del pecado. Declaración de aquello que está en contra de tu palabra. Todo aquello que es pecado ante tus ojos por nuestras acciones y por aquellas cosas que debiendo hacer no hacemos. Todo aquello que contrista a tu Espíritu Santo. Todo aquello que contradice tu voluntad. Todo aquello que es en menoscabo de tu palabra y del plan que tú tienes para con nosotros y a través de nosotros, Señor. Hoy te rogamos una vez más, perdónanos, perdóname, cúbreme con la sangre de Jesús y limpia mis pecados. Hoy reafirmamos que reconocemos a Jesús, que entregamos nuestra vida a Él, porque tú, Señor, nos conoces y sabes quién es cada uno de nosotros. Jesús, tú has dicho que tú conoces tus ovejas. Tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Y tú nos das vida eterna y no pereceremos jamás, ni nadie nos arrebatará de tu mano. También sabemos que el Padre nos ama y nos ama con un amor eterno. Sabemos que en esa cobertura el Espíritu Santo se derrama en nuestras vidas. Y en ese mover de Dios, en esa plenitud de vida, en ese Dios grande y maravilloso, nosotros somos los amados, llamados también a amar con el amor con que tú nos has amado. Y la misma medida de tu amor santo, Señor. Hoy rogamos, Señor, que ese amor tuyo sea reconocido por toda persona que está viendo esta transmisión. Y que no dude en ningún momento, más bien se afirme y reafirme el fundamento en su propia vida de lo que Dios ya ha establecido, Señor. Gracias. Que tú veas la intención y la acción en todos nosotros, apartándonos de iniquidad, todo lo que es pecado, todo lo que abomina tu alma, Señor. Porque estamos para complacerte aquí y para que eternamente podamos estar contigo y para ti, Señor. Gracias te damos. Muchas gracias. Rogamos que en tu amor santo extiendas tu gracia, tocando las vidas de aquellos que necesitan la sanidad de sus cuerpos. Rogamos que tu mano le toque. Rogamos que tú hagas desaparecer esas dolencias, esas enfermedades, esas mismas enfermedades que llevó Jesús sobre su cuerpo en las llagas que sufrió cuando fue crucificado, cuando tuvo esos padecimientos antes de su muerte. Rogamos que esas llagas nos cubra y en esa gracia sane nuestras dolencias y nos cure de toda enfermedad, Señor. Ayúdanos a tener esa confianza
y poner en esa práctica y accionar de la fe tuya, esa que viene de ti, que tú pones en nuestros corazones, movernos nosotros para clamar a ti en favor de aquel que necesite. Rogamos la bendición en las relaciones en medio del hogar, Señor, en medio de la familia. Rogamos que fluya tu amor, que haya un perdón en el contexto de la familia, que haya un espacio para ti en los corazones de todos los miembros de nuestras familias, que ese espacio que te concedemos a ti en nuestros corazones nos una entonces en ese propósito con el cual tú quieres que la familia vivamos, para bendecir como es tu intención todas las familias de la tierra. Gracias, Señor, por tu intención, y ayúdanos a propiciar esa bendición tuya en nuestra propia familia, Señor. Rogamos, Señor, tu bendición en la provisión que necesitamos para el sustento. Tú sustenta las aves del cielo. Susténtanos, Señor. Tú provees, Señor, y le das la belleza a los lirios. También danos a tus hijos ese tipo de vestidura que ante tus ojos bien pudiéramos tener todos nosotros. Gracias, Señor. Permítanos estar ataviados de veras de todo aquello que viene de ti. Tener esta vestimenta espiritual, anhelarte en esa vestimenta espiritual, vestido de Cristo Jesús. Y que también proveas para cubrir nuestros cuerpos y para toda la provisión que bien tú sabes necesitamos, personal y familiarmente. Bendice nuestra ciudad de Cartagena. Bendiga nuestra nación Colombia y continúa en tu intención de bendecir las familias de la tierra, Señor. Bendiga tu iglesia, ese pueblo tuyo, esa familia de la fe, en cuantos rincones de este globo terráqueo, Señor. Gracias, Señor. Bendito tu nombre para siempre. Gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Anímate, fortalécete en el Señor y no temas. Dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes. Soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios te bendiga y te guarde. Un saludo, un abrazo en el nombre de Jesús. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Oh, oh, oh. Oh, oh. Eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran, yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Oh, oh, oh. Oh, oh. Eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda
cambiado, salvado hoy. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y